continuamos con lo que es el estudio de Apocalipsis. Quise poner esa imagen que están viendo de frente, de primero, para hacer nada más como una especie de repaso de que nosotros estamos en la última sección de lo que son las profecías. Déjenme recibir a los que están llegando. Y como ustedes pueden ver, separé lo que son las fiestas que están en la parte de arriba, a la que le puse por cierto abajo, que son el Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de los primeros frutos. Esas son fiestas que se celebran durante el mes de marzo, abril, principalmente, mayormente caen en marzo. Y eso nos representa a nosotros acontecimientos que se dieron abajo, o sea, lo que corresponde a la obra de Cristo, lo que corresponde a la obra de Jesús en la tierra. Todo eso está cumplido. Vemos los acontecimientos que se dan y se celebran en el mes de mayo, que es el Pentecostés. Eso fue cuando se entregó la ley en el Sinaí y cuando el Espíritu Santo vino y al aposento alto y se derramó sobre la iglesia naciente en ese momento. Eso también está cumplido. Y tenemos las fiestas de las trompetas, que se dividen también en fiesta de los tabernáculos y fiesta de la expiación. Algunas personas lo conocen como Rosh Hashanah, pero Rosh Hashanah es básicamente el primer día. Rosh es cabeza y Hashanah es cabeza de año. O sea, Rosh Hashanah es cabeza de año, o sea, el primer día del año, o por decir el año nuevo. Eso corresponde a lo que es acontecimientos que suceden arriba, aunque afecta cosas, tiempos en la tierra, básicamente, mayormente están dirigidos desde arriba. Lo que es la primera parte de la revelación, recordemos que se dio a través del hermano Daniel, y la segunda parte de la revelación o el cierre de la revelación se da con el hermano Juan en el Apocalipsis. Este es el centro que deseo que le presten atención, donde está el Pentecostés, que es una especie de puente entre lo de arriba y lo de abajo, o lo de abajo y lo de arriba. Yo le puse como nombre transición. Y puse un signo de pregunta porque justamente esto tenemos que tenerlo bien en la mente conforme vamos avanzando en el estudio de Apocalipsis, la transición. ¿A qué se debe esto de la transición? Bueno, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es que nos recuerda lo que Jesús nos enseñó para poder accesar en algún momento a lo que es los eventos de los cielos, de manera literal, de manera física. Pero aquí en esta transición es donde se dan la mayoría de los problemas a la hora de hacer la interpretación de la Biblia, tanto del Apocalipsis como de cualquier otro texto. ¿Por qué? Porque resulta que si no estamos guiados por el Espíritu Santo, si no estamos guiados por las figuras que nosotros estamos observando, como las fiestas y los diferentes herramientas que el Señor nos dio, entonces nosotros vamos a tener lastimosamente una interpretación ingenua del texto. Recordemos la diferencia entre una interpretación ingenua y una interpretación elaborada. La interpretación ingenua es la que se basa en la experiencia personal del individuo, en el país donde el individuo vive, lo que ha escuchado el individuo en su entorno, en el entorno de su vida. Y la interpretación elaborada es la que va hasta las raíces, hasta el tiempo en que se escribió el texto, el profeta que lo escribió, quién era, cómo vivía, cómo pensaba, las personas que le rodeaban. La interpretación elaborada va y profundiza hasta el momento en que se dio el texto y más allá. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros no leemos correctamente un texto como el Apocalipsis? ¿Y por qué estoy diciendo esto ahorita? Bueno, tal vez digan, bueno, vamos por la parte 23, ¿por qué nos está diciendo esto, pastor? Porque ahorita vamos a empezar a hablar de trompetas y vamos a hablar de juicios dentro de 8 capítulos vamos a hablar del juicio de las copas. ¿Qué es lo que espera mayormente la gente cuando va al Apocalipsis? Observen la siguiente imagen. Yo le puse así, noticia de último momento, en esa imagen. Usted a la izquierda ve una imagen donde hay una familia cenando juntos. Usted las ve a ellos tomándose una foto, tienen comida en la mesa, tienen unas copas aparentemente de vino, están contentos, celebrando. Entonces es la noticia de último momento. Cuando usted viene y abre
o pone su televisión o, o abre el periódico y ponen noticia de último momento y le ponen una familia cenando juntos, y a la par a la derecha pongo familia muerta toda en choque, y usted ve los dos carros chocados ahí. Por supuesto no aparecen las personas porque no voy a buscar una imagen donde haya gente fallecida, pero sí busqué una imagen donde hubieran dos carros prácticamente destrozados. Me gustaría que piensen en sí mismos de una manera honesta cuál de las dos noticias abrirían para leer. ¿Cuál de las dos noticias, una vez que ustedes ven, a dónde cliquearían para leer esa noticia? A la familia que está cenando y que se está tomando unas copas de vino y tienen un poquito de pastel, parece, y de queso, o abrirían la noticia donde toda la familia murió en el choque, donde no queda nadie. Bueno, eso es lo que pasa con nosotros los seres humanos. Nosotros buscamos el morbo, nosotros buscamos el amarillismo, y sin temor a equivocarme, creo que la mayoría abriría la noticia de la tragedia, de lo trágico. Resulta que venimos estudiando y vamos a ir al tercer ángel que toca la trompeta. Expliqué las dos trompetas primeras, que los que no estuvieron pueden ir al canal y buscar los estudios que corresponden a ese momento de esas dos trompetas, que fue la clase creo que 21 y 22 o de la 20 a la 22. Pero cuando abrimos el Apocalipsis, nosotros, ¿qué esperamos encontrar? Una familia cenando junta, contenta, feliz de estar bien, ¿o qué estamos buscando? Estamos buscando la tragedia, estamos buscando el morbo. Si bien es cierto que el libro de Apocalipsis nos habla de cosas que en apariencia son muy malas, y digo en apariencia son muy malas porque eso depende de quien esté recibiendo la noticia. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una persona redimida, si está caminando de acuerdo a los preceptos de Dios, esa noticia debería de tomarla como una familia cenando juntos. Pero si nosotros somos personas desobedientes, somos creyentes que estamos constantemente desafiando a Dios, haciendo lo que nos parece, pues mis hermanos y mis hermanas, lastimosamente, nosotros nos vamos a encontrar o vamos a ir a buscar la imagen como la que está a la derecha de la familia que está en una tragedia, que murió en una tragedia. Porque buscamos la tragedia. Porque no buscamos lo que el Señor dejó en el libro del Apocalipsis realmente. Y por eso es que quise poner estas imágenes y hablar en esta introducción, para que empecemos a leer en Apocalipsis capítulo 8, verso 10, o no empecemos, sino que continuemos. Y vamos a hacer un estudio muy rápido de la tercera y cuarta trompeta. Vamos a pasarlas casi que, como diría César Vidal, abuelo de pájaro. Porque tenemos que buscar realmente la familia que está feliz cenando y no concentrarnos tanto en la tragedia, porque realmente el mensaje que el Señor nos dejó a nosotros es para que lo podamos encontrar a Él y nos traiga esperanza, paz, para que el libro de Apocalipsis nos traiga a nosotros este aumento en nuestra fe. Las primeras cuatro trompetas, donde estudiamos la primera, la primera y la segunda, pues estas cuatro son complementarias, las cuatro. Todos los juicios que vamos a ver nosotros en Apocalipsis, desde que vimos el juicio de los sellos, que ya lo estudiamos, y ahora las trompetas, se dividen siempre en 4 y 3. Hay 4 juicios primeros que se expresan de una manera o se presentan de una manera, y después los otros 3. Dice el verso 10 de Apocalipsis 8: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella era o es Ajenjo. Ok, tenemos el toque del tercer ángel y lo primero que vemos es una estrella ardiendo como antorcha. Es interesante que el escritor le ponga estrella ardiendo, porque las estrellas son ardientes, o sea, todas las estrellas arden. Pero cuando nos dice ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos, la parte importante donde nosotros tenemos que observar más que a la estrella ardiendo, sino préstele atención a cada una de las cosas que vamos a estudiar, la tercera parte de los ríos sobre las fuentes de las aguas.
En el primer toque de la trompeta, nosotros estamos viendo que está cayendo sobre la tercera parte de árboles y la tercera parte de la hierba verde, o sea, la primera trompeta. Eso fue lo que destruyó cuando cayó el granizo. En el segundo toque, o sea, la segunda trompeta, vemos que cae sobre la tercera parte del mar y hay una destrucción en lo que es la tercera parte del mar. Y cuando estamos ahorita en el tercer toque, vemos que hay una tercera parte de ríos y fuentes de agua que están siendo destruidos. ¿En dónde nos vamos a enfocar nosotros? O sea, ¿dónde le vamos a prestar atención nosotros a lo que nos está diciendo el texto? Tenemos 4 partes. 3 que fueron destruidas o han sido destruidas. En cada uno de los toques de trompeta hay una que está sin destruir. ¿Nos vamos a fijar en la tragedia o nos vamos a fijar en la foto donde nos dice que hay una parte que está sobreviviendo, una parte que no está siendo eliminada, una parte que no le ha caído nada de ese juicio? 3 sí, una no. Bueno, eso es lo que pasa cuando se lee el libro del Apocalipsis. La mayoría de la gente se concentra en las 3 partes que se destruyeron y no se fijan en la primera, lo pasan por alto. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué una persona se concentra tanto solamente en lo malo que en lo bueno? Hay un dicho que dice que nosotros tenemos que aprender a disimular los defectos y a valorar las virtudes. Resulta que en la vida tenemos la mala costumbre o la mala conducta de darle mucho, agrandar mucho los defectos de las personas, los defectos nuestros. Le damos mucho énfasis a los defectos y no le damos realmente, le damos el favor a las virtudes, a las cosas buenas. Porque el morbo, lo malo, es lo que llama la atención. Con esto que acabo de decir, deseo que le presten atención no a las terceras partes que fueron destruidas, sino vamos a hablar de la primera parte. Hablando de lo destruido, va a sobresalir, va a resaltar lo bueno. En el verso 10 de Apocalipsis 8, en la parte B dice, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Es lo que significa ajenjo. Les dije que los 4 primeros juicios corresponden a un juicio y las otras 3 partes o los otros 3 juicios de cada 7 corresponden justamente a el cumplimiento de esos juicios. Lo que nosotros tenemos que ver es que los 4 primeros juicios que Dios presenta siempre de cada 7 son una advertencia y los otros 3 son una ejecución. Así que si el Señor viene y presenta una advertencia, aunque se vea fea, aunque parezca que asusta, aunque la gente no quiera leerlo, preguntémonos por qué el Señor no destruye inmediatamente, sino que lo que hace es a través de los juicios ir haciendo una especie de camino mental para que recordemos lo que Él ha hecho en la vida del pueblo de Israel y nosotros podamos pensar en cómo sería la conducta de Dios hacia nosotros si repetimos la conducta que ellos tuvieron. Entonces en esta simbología, a la cual yo le llamé 4-3, donde el 4 es juicio, donde el 4 es sentencia y el 3 es ejecución de esa sentencia, quiero repasar primero algunos muebles del tabernáculo, donde se ve claramente la figura de el valor 4, no del número 4. Cuando usted escribe o cuando usted lee el hebreo bíblico no existen números, solo letras. Y cada letra tiene un valor numérico. Cuando nosotros leemos entonces el Apocalipsis y nosotros nos damos cuenta de que hay una referencia al símbolo 4, está hablando de juicio. No olviden esto, está hablando de juicio. Pero juicio en advertencia. Para darle un ejemplo, la mesa de los panes de la proposición estaba cubierta de oro. Era una madera de acacia. La madera de acacia es muy difícil que se encienda a la hora de ponerle fuego. Hay que ponerle demasiado fuego durante mucho tiempo y a muy alta temperatura para que ella encienda. Si no, ella no enciende, cuesta mucho. Por lo tanto, la madera de acacia lo que representa es resistencia. Y cuando está cubierta por oro, lo que representa es resistencia y majestad.
habla de nuestro Señor Jesucristo, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que estamos hablando de la tipología 4.3, o sea, juicio y después cumplimiento de la sentencia en esos juicios, o lo que sería pasar primero por la advertencia, y una vez que no se le hace caso a lo que Dios establece para que cambiemos nuestra forma de pensar o cómo somos, entonces Dios nos lleva a un grado más para que nuestra mente se vuelva hacia Él y nuestro corazón se vuelva hacia Él. En la mesa de los panes sin levadura, no olviden mantener los micrófonos cerrados, ¿verdad? Después al final conversamos. En la mesa de los panes sin levadura, que significa realmente la presencia de Dios o el pan de la presencia de Dios, así es como se llama, tenía 4 argollas, 2 a cada lado, y en cada argolla cruzaban 2 palos para transportarla por el desierto. Los panes eran 12 panes que se ponían sobre la mesa, 2 filas de 6, y ellos representan el sacerdocio, eran puestos sobre ella. Y alrededor de la mesa, en el centro estaban los panes, y alrededor, en la parte de arriba, hay como una corona que rodea toda la mesa para que los panes no se caigan. Porque la mesa representa a Cristo resucitado, llevando a su pueblo, que es el sacerdocio que Él dejó para que predique de Él, para que disipule, para que lleve el evangelio, llevándolo sobre Él por el desierto. El desierto es aquí donde vivimos nosotros. No olvide que estamos en el Apocalipsis y estamos estudiando el simbolismo de esos 4 toques de las primeras trompetas para después ir a los 3 finales. Y esas 4 argollas justamente representan cómo se lleva en hombros la mesa que lleva el sacerdocio. Si está representando juicio, significa que el juicio cayó sobre alguien, en este caso sobre Jesús, sobre Cristo, por lo cual Él tiene la autoridad para llevarnos a nosotros sobre sus hombros y sostenernos en medio del desierto para que no nos caigamos. El altar del incienso, que es otro mueble que está dentro del tabernáculo, también tiene una madera de acacia y está recubierto de oro. Este representa la oración, representa la intercesión, es frente a donde estaban los hijos de Aarón cuando presentaron un fuego extraño, o sea, una oración que Dios no había pedido, una intercesión que Dios no había pedido. También tenía una cornisa o una corona alrededor de oro también. Pero aquí en esta, que está representado también por 4, que es la simbología de juicio, no está como en el caso de las argollas del anterior mueble, sino en este caso está hablando del perfume. Hay un perfume que se conocía como el perfume santo. Ellos lo presentaban o lo había presentado Moisés. Y este perfume se componía de 4 especies aromáticas, que también representa juicio. Pero todos estos juicios cayeron sobre el Señor, o sea, es el cumplimiento que se dio en las primeras fiestas. Por lo tanto, para yo entenderlo y que me sirva de puente para accesar a lo que es las otras fiestas, como el Yom Teruah, para saber lo que va a pasar la humanidad y por lo que va a pasar la iglesia, yo necesito tener entendimiento y necesito al Espíritu Santo, que es el puente que les mostré entre lo que está sucediendo en la tierra y lo que está sucediendo en los cielos. Pero para eso tiene que existir una serie de instrumentos que nos guíen a nosotros, que fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo cuando le dijo que si no entendía las cosas de la tierra, ¿cómo iban a entender las cosas de los cielos? En el altar del incienso, donde el incienso es realmente lo básico para que se levante un humo de aroma agradable delante de Dios, y eso representa las oraciones de los santos, es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Se utilizaba ese perfume santo, o sea, ese aroma santo que se componía de esas especies. Voy a hablar de cada especie por separado, de las 4, dentro de lo que es el juicio recibido por el Señor. El primero se llamaba estacte o aceite de mirra fresco. Eso lo pueden encontrar en el mandamiento que se dio en Éxodo 30:34. El estacte o aceite de mirra representa la humanidad y la fragilidad de Dios hombre, o sea, representa a Jesús como hombre que
podía morir, que podían asesinarlo, siendo el Dios, siendo el perfecto, siendo el sin pecado, pero el estacte o aceite de mirra fresco representa eso. El estacte se usaba antes, conocido, repito, como aceite de mirra, es como la gente lo habla más, se usaba como un anestésico natural para los enfermos que estaban terminales. Entonces se los ponían para que se aliviaran. Eso fue algo que el Señor no quiso recibir cuando estaba en la cruz, porque Él quería pasar por todo el proceso de dolor al cual Él había sido enviado a padecer para que llegara a ser el varón perfecto, ¿verdad? En dolores y quebrantos. Ese estacte o aceite de mirra, él es gomoso. Cuando está en frío, está sólido, es como una especie como de goma, como una especie casi que de manteca. Y cuando se pone al fuego, cuando se calienta en el fuego, él se vuelve como líquido y se empieza a evaporar y lanza un aroma delicioso, exquisito. Ese es el primer aceite que compone los 4 aceites para tener el aceite santo, el aceite que no debía ser copiado por nadie, o sea, no debía ser usado la receta esa para nada más que para el tabernáculo, para representar al cordero del sacrificio. El segundo aceite que se usaba se conocía como la uña aromática. Es más o menos una concha de molusco. Es como agarrar ¿cómo se llaman estos que caminan sobre la tierra, que son así? A ver, un caracol, ya, gracias, un caracol. Es como agarrar un caracol y quitarle la conchita y cocinar esa conchita. El molusco o la conchita al ser sometida al calor suelta también un aroma agradable, ese molusco, especialmente la uña aromática. Los caracoles cuando se arrastran sobre la tierra, no sé si usted lo ha visto, dejan como una marquita, como una huella. Van dejando una baba, exactamente, y van marcando. Pareciera como que se está derritiendo, como que él se está muriendo donde va pasando, va dejando como parte de su cuerpo, pero no es así. De ahí que esa figura se utiliza para Cristo, porque aunque parecía que él lo estaban matando, porque el calor representa ira, representa fuego, representa juicio sobre él, en esta segunda especie aromática, para cualquiera Jesús estaba muriendo, se estaba desangrando, para cualquiera. Pero en lugar de estar muriendo, él estaba viviendo, él estaba trayéndose a sí mismo a vida con nosotros en él. Por eso es que la uña aromática forma parte de esas 4 especies aromáticas. El otro, el tercero, se conoce como el gálbano. Es una resina amarillenta, tipo amarillo castaño, y esa olía desagradable, totalmente desagradable. Cuando se mezcla con el incienso, ese olor desagradable, parece mentira, donde él se quema y se produce el vapor, lo que hace es que se une en las proporciones adecuadas, se une a los otros ingredientes, a las otras especies, y resalta el olor de los otros ingredientes. Lo interesante es que no solo lo resalta, sino que mantenía el olor por mucho más tiempo. Cuando vemos el gálbano, dentro de la simbología que está presentándose dentro de los juicios de Dios sobre Cristo, porque estoy hablando sobre Cristo en este momento, el gálbano que es desagradable, solito, mezclado con las otras especies, entonces lo que hacía era hacer un aroma muy agradable y permanente. Y el cuarto era el incienso. El incienso es una especie de goma que cuando él cae se hacen como gotas, parecen lágrimas de 2 centímetros. Entonces esas lagrimitas se agarran, se ponen a quemar y producen un olor balsámico. Eso se conocía como el perfume sagrado. Estos 4 ingredientes, puestos en la justa proporción, ninguno anulaba al otro. Lo pueden leer en Éxodo 34, 34 al 38, o en Levítico 2, en los versos 1, 15 y 16. Ahí es donde está la receta. Si alguien decidía hacer una mezcla para sí mismo o para alguien, era cortado del pueblo, era la advertencia que Dios había hecho. Este perfume sagrado es única y exclusivamente para
para Dios, nada más, ¿verdad? Para lo que es la presentación del tabernáculo. Porque es cosa santísima. Lo escribió él en el Éxodo 30, del 37 al 38. Si usted va a Isaías, y lo puse ahí en Dios habla hoy, en el verso 42 vamos a leer, el capítulo 42, vamos a leer algunas cosas que nos van a ayudar a nosotros a empezar a hacer la conexión. Cuando nosotros abrimos una noticia y abrimos la otra, nosotros estamos buscando las noticias desagradables. Nosotros buscamos el morbo en el Apocalipsis. Nosotros no buscamos realmente lo que el Señor nos dejó ahí, que es una familia feliz, que sería su iglesia. En Isaías 42:8 dice: yo soy el Señor, este es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro y a ningún otro, ni que honren a otros ídolos en vez de a mí. La llamada de atención que el Señor está haciendo es que el perfume es de Él, la gloria es de Él. Cuando nosotros abordamos el Apocalipsis buscando lo que es el morbo, buscando lo que es la desgracia para la iglesia y no buscando el verdadero mensaje, no le estamos dando la gloria al Rey, no le estamos dando la gloria al Señor. En el mismo libro de Isaías, en el capítulo 42, en el verso 10, él va a hacer una mención de algo que vamos a leer en el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 14. Isaías 42:10 dice: canten al Señor un canto nuevo. Escuche lo que él está diciendo: canten al Señor un canto nuevo. Le está hablando a aquellos que iban a ir en cautiverio, a aquellas personas que iban a estar en prisión, a aquellas personas que iban a estar bajo el dominio del enemigo durante un tiempo. Le está diciendo: canten un cántico nuevo. Desde lo más lejano de la tierra, alábenle. Quienes navegan por el mar y los animales que viven en él, los países del mar y sus habitantes. Préstele atención a esto, porque ahora, conforme avancemos en Isaías, nos vamos a conectar al Apocalipsis. En el Apocalipsis, la tercera parte de la tierra, la tercera parte de lo verde, la tercera parte de los animales, la tercera parte de los peces, la tercera parte está sufriendo un juicio. Y en ese juicio, que vamos a verlo en el capítulo 14 de Apocalipsis, donde hay los testigos representados en esos 144,000 personas, que no son 144,000 contando 1, 2, 3, sino que es la figura de un todo, 12,000 de cada tribu. Esto representa un todo, un completo. O sea, es Dios haciendo las cosas de manera perfecta y dejando un grupo de personas de manera perfecta para que estas personas canten un cántico nuevo, que es lo que se va a escuchar durante la tribulación, un cántico de ellos. El cántico nuevo es un cántico que va a hacer que muchas personas reciban la última extensión de la misericordia de Dios a través de sus bocas, a través de la predicación, a través de ese cántico. Y de eso se tratan las trompetas, donde se desatan los juicios. Se desatan juicios que lo que van a llevar es a las personas al convencimiento de quién es Dios y de la misericordia de Dios. Y por eso dice que tiene que ese cántico llegar hasta lo último de la tierra, hasta los que navegan en el mar, a los animales, países, mar, habitantes. Porque de eso se trata justamente la voz de Dios. Es un cántico que nos dice a nosotros que Dios tiene ya todo concluido para su iglesia. O sea, que el Señor vino a morir para que nosotros podamos estar bien. El problema es que nosotros estamos buscando tanto lo que es el morbo, que nos olvidamos realmente de lo que el Señor nos dejó a nosotros para poder estar bien. Y si yo estoy hablando de estar bien, yo no estoy hablando de que tengas mucho dinero, como dicen los de la prosperidad, o que no se enferme, porque todos nos enfermamos, o que no se muera, porque todos nos morimos, porque todos podemos estar en catástrofes. Estamos hablando que en medio de las catástrofes, en medio de todo lo que pasa en este mundo, hay 3 partes que sufren la destrucción y una parte que no las sufre. Y no nos estamos enfocando en esa parte que no la sufre, en esa parte que está protegida, en esa parte que está al resguardo de los ángeles, al resguardo de Cristo, al resguardo de las promesas que Él estableció. Seguimos leyendo Isaías 42 en el verso 14. Dice: el Señor dice. Es muy importante que tenga presente que quien está hablando es Dios. El Señor dice: por mucho tiempo me quedé callado. Le está hablando a la gente de la tierra antes de desatar la ira. Por mucho tiempo me quedé callado, guardé silencio y me contuve. Pero ahora voy a gritar como mujer de parto, gimiendo y suspirando. Yo, dichosamente, digo dichosamente porque
Me imagino que debe ser terrible tener un bebé. El dolor debe ser increíble, tanto lo dicen las mujeres como lo dicen los científicos, lo dicen los doctores y lo dice la misma Biblia. El Señor aquí lo que está diciendo es: me he quedado callado. Ese quedar callado no significa que no ha hablado, no significa que no ha profetizado. Cuando dice me quedé callado es que no ha accionado la destrucción, o sea, no ha puesto en marcha los juicios de destrucción. Guardé silencio, dice, me contuve. Pero ahora, y aquí es donde tenemos que prestarle atención, pero ahora voy a gritar como mujer de parto, gimiendo y suspirando. En otras palabras, nadie me va a callar, es Dios el que está hablando, nadie me va a decir qué hacer. En otras palabras, ya yo determiné qué es lo que voy a hacer, ya no voy a escuchar nada, decidí y voy a cumplir con mis promesas o con mis juicios, promesas y los juicios. Y dice el verso 15, no nos desconectemos de los toques de las trompetas porque estamos estudiando el Apocalipsis y todo lo del Apocalipsis está en las raíces escritas del Antiguo Testamento, o sea, para poderlo interpretar. El verso 15 dice, voy a destruir montañas y colinas y a dejar seca toda su vegetación, voy a convertir los ríos en desiertos y a dejar secas las lagunas. O sea, el Señor dice, ya no más, se acabó. No van a seguir tratándose de burlar de mí, no van a seguir tratando de jugar a la iglesia, el mundo no va a seguir tratando de jugar a que son buenos y que quieren salvar el planeta, y ahorita lo vamos a ver por qué, porque ya me cansé. Me quedé callado, guardé silencio, me contuve, pero ya no. Voy a gritar como una mujer de parto, gimiendo y suspirando, y voy a hacer lo que ya yo determiné. Pero no olvide, por favor, no se concentre en esto. Hay tres partes a las que les está diciendo esto y hay una parte a la que no le está diciendo esto. Llevaré a los ciegos por caminos y senderos que no conocían. Convertiré la oscuridad en luz delante de ellos y el terreno llano en lugares quebrados. ¿Qué está diciendo? A esta parte la voy a sacar, a esta parte la voy a guiar, a esta parte la voy a ayudar y a estas tres partes voy a castigar. Y dice, estas cosas las haré sin falta. Me encanta cómo habla el Señor. Lo voy a hacer. No es eso como cuando llega una mamá y le dice al hijo que haga algo, el hijo se pone insolente, malcriado, entonces el que lo va a castigar, el hijo le llora un poquito y ya la mamá no lo castiga o el papá no lo castiga. Y no lo castigan porque le da lástima, no, el Señor no se deja mover por emociones, el Señor se mueve en convicciones, el Señor se mueve en principios y si el Señor dice que va a hacer algo, Él lo hace. Estas cosas las haré sin falta. Y dice el verso 17, y lo puse en amarillo para que le presten atención a esto, los que confían en un ídolo y piensen el ídolo, puede ser un santo, puede ser una fiesta inventada por el hombre, puede ser un trabajo, puede ser la misma persona que confía en sí mismo, los que confían en un ídolo, los que a unas estatuas le dicen, ustedes son nuestros dioses, se alejarán avergonzados. 4 es la representación de juicio, lo vimos en los aromas, lo vemos también nosotros en el altar de bronce. El altar de bronce tiene 4 cachos, ahí usted los está viendo. Estos 4 cachos representan juicio también, representan juicio en 4 direcciones, lo cual significa que es un juicio que trasciende y va por toda la tierra sobre los 4 puntos cardinales. Y ese juicio lo vemos en esos 4 cachitos que están en el altar de bronce. Si recuerdan, acabamos de ver que los otros muebles tenían una coronita para que no se cayera el pan que representa el sacerdocio y una coronita en el altar del incienso también que representa a Jesús resucitado. Pero en el altar de bronce no hay una coronita, o sea, lo que hay son juicios y no está cubierto de oro, está cubierto de bronce. Por eso se llama el altar de bronce, porque el altar de bronce representa sufrimiento, castigo. Pero este sufrimiento y castigo no está sobre las personas, está sobre la persona de Cristo, que es justamente lo que no identificamos en la noticia. Ok, acabamos de decir que el ángel toca la trompeta y que se va a experimentar eventos que nos van a ver o nos van a hacer sentir como el ajenjo.
El ajenjo en las Sagradas Escrituras es un sinónimo de calamidades y de malas experiencias, pero en las manos de Dios es otra cosa. Así que para nosotros entender lo que está pasando en las trompetas tenemos que viajar a la figura que se dejó como raíz, a la figura que se dejó como cierne, a la figura que se dejó como ejemplo, como lo dijo el Señor, se lo dijo a Nicodemo, lo dije hace un ratito. Si no entiende las cosas de la tierra, ¿cómo vas a entender la de los cielos? Y si se descarta todo lo que es el Antiguo Testamento, mis hermanos y mis hermanas, ¿cómo vamos a entender el Apocalipsis cuando es el libro número 66? No entendemos los primeros libros del Antiguo Testamento, no entendemos los del Nuevo Testamento que preceden al Apocalipsis, pero queremos explicar el Apocalipsis sin haber pasado por ese viaje, por el viaje que el Señor nos dio hacia el entendimiento, donde nos puso el Espíritu Santo para que veamos los acontecimientos de la tierra, que es la obra de Jesús en la tierra, la predicación de Jesús, el Evangelio, todas las explicaciones, las profecías de Él en Mateo 24 y 25, hablando de los últimos tiempos. Y no hacemos esa conexión porque estamos buscando solamente el morbo, estamos buscando la tragedia, no estamos buscando la verdad que el Señor nos dejó ahí. Pastor, pero ahí dice ajenjo, dice que eso es amargo, que es una calamidad. Sí, pero prestemos atención. Vamos a empezar a leer Éxodo capítulo 15 y vamos a empezar a ver en lo que pasó allá, en el Antiguo Testamento, lo que el Señor nos está evocando a lo que está hacia futuro. En el Éxodo capítulo 15, en el verso 22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. ¿Qué significa que eran amargas? O sea, eran como ajenjo. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Dios y dijo, ¿qué hemos de beber? Contra Moisés. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? O sea, esto es lo que vamos a tomar. ¿Y qué hace Moisés? Que es la figura profética, que es la autoridad profética de lo que le va a pasar a este pueblo a futuro. Es el que va a dejar todo escrito de lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Él pudo haberse volteado contra ese pueblo, él pudo haberse enfrentado a ese pueblo, pero lo que hace es que le clama a Jehová por ese pueblo, intercede por él. Entonces Jehová le muestra un árbol, dice, y lo echa en las aguas, y las aguas se endulzaron. Acabamos de ver que el Señor pone 3 aromas agradables y un aroma desagradable, pero el aroma desagradable que puso en la proporción adecuada dentro del perfume sagrado, en la proporción adecuada, lo que hace es, al mezclarse con los otros aromas, sostenerlos, intensificarlos y hacer que duren más tiempo, durante mucho más tiempo dentro del lugar santísimo. Y eso es lo que él está haciendo, él está agarrando esas aguas amargas y las está endulzando. Porque tenemos 3 partes que están siendo destruidas, pero el Señor viene y nos endulza a nosotros el mensaje con una parte. Para intensificar el aroma, para intensificar la obra de Cristo en nosotros y poder entender cómo debemos de comportarnos durante los tiempos últimos, durante los tiempos de mayor calamidad para la tierra. ¿Y qué es lo que hace cuando hace que las aguas se vuelvan más dulces? Les dio los estatutos y ordenanzas y allí los probó. Igual que nosotros, mis hermanos y mis hermanas, Dios nos da a nosotros el Antiguo Testamento, nos da sus estatutos y ordenanzas, lo que la mayoría de la gente rechaza, para que se endulce nuestra vida, no para que se amargue, sino para que se endulce. O sea, si hay una ley y nosotros la respetamos, pues no tenemos por qué sentirnos angustiados. Si nosotros respetamos lo que Dios establece, no tenemos por qué sentirnos amargos, amargados. Al contrario, tenemos que sentirnos bien. En el verso 26 de este capítulo 15 de Éxodo, el Señor dice, si oyeres, préstele atención a esto, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, ¿qué hay que hacer primero? Oír atentamente. Oír atentamente no es oír seccionando partes. Oír atentamente no significa oír tomando lo que a mí me interesa y quitando lo que no me interesa. Cuando Pablo dice que nosotros escudriñemos, tomemos lo bueno y desechemos lo malo, no está hablando del mensaje de Dios. Está hablando de
de la opinión de los hombres, está hablando de cuando el ser humano pone el becerro suyo, el becerro de oro en medio de lo que Dios está estableciendo como mandatos, como fiestas, como guía. Entonces, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres, el segundo paso de oír para poner en práctica, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos. ¿Oídos a qué? A sus mandamientos. Qué interesante, ¿verdad? Y hoy día se dice que eso es parte del pasado, que eso no nos aplica a nosotros. Bueno, pastor, sí, está bien, los mandamientos sí, porque son Dios, pero los estatutos era para el pueblo de Israel. Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Esto no fue solamente para el pueblo de Israel, eso fue para todo el pueblo que estaba recibiendo el mensaje. Estaban los extranjeros ahí también. Y nos abarca a nosotros por consecuencia, porque nosotros somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. Si eso pasa, dice, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué es lo que está pasando? Allá el Señor hizo que se derramara una serie de plagas sobre los egipcios que no alcanzó a la tierra de Gosén ni alcanzó a los israelitas. De la misma manera dice, en el tiempo final, cuando se toquen las trompetas, ustedes están tan concentrados en las tres partes que yo voy a destruir, en las tres partes que yo voy a castigar, pero no le presten atención a la parte que estoy dejando sana, a la parte que le estoy dejando a la tierra con protección. Es parecido a lo que está diciendo en Éxodo capítulo 15. Y dice el verso 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas. Las 12 fuentes representan iglesia, representan congregación, representan lo perfecto, y el agua representa vida. Y 70 palmeras, que las 70 palmeras representan a la humanidad, a las naciones. Y acamparon allí junto a las aguas. El Señor les hizo que el agua se endulzara. El Señor viene y los protege, hace una extensión del mensaje a las naciones representadas en las 70 palmeras, y dice que si se oye ese mensaje, si se hace lo que el mensaje dice, si se le presta oído a los mandamientos, si se guardan los estatutos, las enfermedades no nos alcanzarán. Pero las enfermedades, recuerden, mis hermanos, que acabo de decir que todos nos enfermamos y todos morimos. Estamos hablando de poder tener esa comunión con Dios en medio de lo que está pasando en el mundo. Solamente que el alcance aquí es para los tiempos de tribulación. Ahora, ¿cuál es la importancia del cuarto ángel? Que es la ejecución de los juicios. O sea, antes de la orden de ejecución de los juicios, que son los tres últimos ángeles a los cuales advierte que van a ser terribles comparado a los primeros cuatro. Para poder entender un poquito eso, nosotros necesitamos devolvernos también a las plagas. La primera plaga que encuentra en Éxodo capítulo 7, verso 15, que serían las advertencias. Primera, las plagas son advertencias. Más que destrucción, son advertencias. Y si nosotros analizamos cada una de las advertencias que el Señor Dios dio al pueblo de Egipto, cada advertencia tenía consigo misma un contenido enorme de misericordia. Porque si los mismos egipcios hubieran atendido las ordenanzas del Señor, el Señor también a ellos los hubiera perdonado, les hubiera permitido vivir. La primera plaga que encuentra en Éxodo capítulo 7, en el verso 15, la de la sangre, el Señor le dice a Moisés, toma la vara que se volvió culebra, dice. Eso se lo dice a Moisés como autoridad profética. En la segunda plaga, la de las ranas, que lo encuentra en el verso 8, dice, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos. Ahí encuentra usted a Aarón haciendo intermediación. Por favor, préstele atención a cada una de las cosas. Aquí está avisando que va a hacer una destrucción a través de una plaga. ¿Para qué va a avisar si quisiera destruirlos inmediatamente? Nada más los hubiera destruido y listo. Les advierte, les avisa, porque siempre el Señor advierte con el propósito de que nosotros nos arrepintamos, nos volvamos hacia Él. Y si bien es cierto que mucha gente se dice iglesia, mucha gente no es iglesia. Y mucha gente dentro de la iglesia son desobedientes, son rebeldes, aunque hayan sido sellados por el Espíritu Santo para salvación. Y estas personas también reciben advertencia, igual que usted y yo. La tercera plaga, la de los piojos, le dice, dígale a Aarón que extienda la vara y golpee el polvo. Aquí está haciendo intermediación para con Moisés también y el pueblo.
La cuarta plaga, la de las moscas, esta la voy a leer un poquito más. ¿Y por qué la cuarta? Porque la cuarta ya corresponde a una ejecución de juicio ya más grande. Y la voy a leer para que podamos nosotros ver y empezar a conectar con las trompetas que vamos a escuchar, porque las siguientes trompetas van a hablar de tinieblas, van a hablar de una gran oscuridad. Pero antes de que llegara la gran oscuridad, las tinieblas, que era lo más fuerte que se presentó en Egipto, el Señor me envió una serie de plagas para que el corazón del faraón, para el corazón de la gente, lo reconociera, tanto los del pueblo de él, los israelitas, como los mismos egipcios. Éxodo 8, verso 20. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así. Qué hermoso como el Señor manda y le dice a Faraón que primero él se creía Dios, se creía un Dios, y se creía el que alrededor de él todo giraba. Y Dios no le manda a Moisés a decirle: vaya, dígale a Faraón que le dé una cita, mande a ver si le dan chance para que lo escuchen. No, vaya, levántese y póngase delante de Faraón. No pida cita, llegue. Y dígale esto que le voy a decir. No está pidiendo permiso. Él es Dios. Y Faraón está ahí porque Dios lo permitió que estuviera ahí. Y el mensaje es claro: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Para qué tiene que dejar el pueblo Egipto? ¿Para qué tiene que dejar el pueblo todo lo que era antes? Para servirle. El pueblo no deja Egipto para servirse. El pueblo no es salvado para que haga las cosas que le interesan, para que vele por sí mismo. El pueblo, la iglesia, es salvada para servirle a Dios. Y todavía le advierte a Faraón: porque si no lo dejas ir, si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, subraye ese ti, es Faraón. No olvide que hay tres partes que el Señor castiga y una parte que el Señor está resguardando. Sobre ti, sobre tus siervos, ti y tus siervos. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque cuando la gente lee el Apocalipsis y son creyentes y dicen que aman a Dios y que aman a Cristo y que quieren hacer lo que Él dice y se asustan y no quieren leerlo y se alejan, no están leyendo correctamente. Yo enviaré sobre ti, Faraón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Tres partes, recuerde, que vamos a ver destruidas y en destrucción, y una parte resguardada. Verso 22, voy a hablar de la parte resguardada, y eso lo vamos a ver en cada una de las siguientes plagas. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención sobre mi pueblo y el tuyo. Mañana será la señal. No nos olvidemos de eso, mis hermanos, que el Señor va a tener cuidado de las personas. Aquí estamos hablando después de tribulación. Estamos hablando, después del arrebatamiento, porque las trompetas se dan después del arrebatamiento. Entonces, aunque haya unas personas, 5 vírgenes que se han quedado, van a ser y van a pasar por ese proceso con un propósito más allá de ellos mismos, para que el mensaje llegue a otras personas. Hay una extensión dentro de las naciones, por eso se convierten en testigos. En la quinta plaga, que siempre en la Biblia el valor 5 es misericordia, representa la misericordia. En el verso 9 dice así del capítulo 9: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile a Jehová, Jehová el Dios de los hebreos dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados. Por favor, preste atención a esto: tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Pero viene la parte que está resguardando: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que no muera de todo lo que los hijos de Israel. O sea, que no se le muera ningún animal a los hijos de Israel. Está resguardando a los israelitas de todo lo que él está haciendo como juicio. Y esto tiene que proyectarnos nosotros al Apocalipsis. Esta es la raíz que nos pone a nosotros a dejar de ver
la foto de la tragedia y ver a la foto de la familia que está cenando. Claro, donde se va a cliquear, no llama la atención tocar la foto de la familia que está cenando porque no despierta el morbo, porque no atrae a la gente y hay muchos mensajes y muchas enseñanzas que lo que buscan es meterle miedo a las personas para que se acerquen a la iglesia, para que se acerquen a las congregaciones, para que algunos incluso lo hacen con el fin de que las personas den dinero. O sea, la cosa es a través del miedo. Y el Señor no está trayendo miedo, el Señor está trayendo paz. El Señor no quiere que lo sigamos por el castigo, no quiere que lo sigamos por miedo. El Señor quiere que lo sigamos porque lo amamos, por lo que Él es y por lo que Él significa. Y yo estoy trabajando en la prédica de René, pero si Dios lo permite, la subo mañana para que la escuchen y la agarren como complemento de lo que estamos hablando hoy, la prédica que él hizo el sábado. El Señor no quiere que lo sigamos por miedo. El Señor desea que lo amemos y lo sigamos por lo que Él es. En la sexta plaga, Jehová le dice a Moisés y a Aarón, en este caso a los dos, tomad puñados de ceniza en un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres, en las bestias y en todo el país de Egipto. Voy a hacer una pausa aquí. Esto es la plaga de las úlceras. Él agarra 2 puños en las manos de ceniza y las tira. Y cuando él tira estos puños de ceniza, estas cenizas le van a producir úlceras a todos ellos. Cuando usted se va al Apocalipsis, usted se encuentra que hay 2 puños de incienso que se están tirando. Y eso son las oraciones de los santos, en el altar del incienso, las oraciones de los santos. Pero estas oraciones de los santos, en el Apocalipsis vamos a ver que va a producir para algunos intercesión, para algunos va a producir que se acerquen a Dios y para otros va a producir ira de Dios, que es cuando la Gran Babilonia es condenada y las mismas oraciones que eran de intercesión se convierten en juicio. Por eso no debemos de olvidar esto cuando lleguemos allá. Entonces dice el verso 10, y tomaron ceniza del horno y lo pusieron delante de Faraón, la esparció Moisés hacia el cielo, y escuche el verso a partir de lo que puse en celeste, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Si usted lee ahí, él es claro en decir que es en los egipcios que cayeron las úlceras, no en su pueblo, sino en los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová le había dicho a Moisés. Bueno, pastor, antes de que me diga de la séptima plaga y antes, ¿por qué Dios endurece el corazón del Faraón? Nosotros tenemos que comprender algo. El endurecimiento del corazón de Faraón no significa, no olviden por favor que cierren los micrófonos, a ver quién lo tiene abierto para cerrarlo, porque si no se nos mete un ruidito ahí. Gracias. El endurecimiento de Faraón es consecuencia de la rebeldía, de la rebelión. El endurecimiento de las personas es consecuencia también de la rebeldía. Cuando una persona cuando la persona no es sensata, cuando la persona no va de acuerdo a lo que Dios está pidiendo, lo lógico es que el corazón se endurece. Cuando dice que Dios endurece el corazón de Faraón, es una respuesta a lo que Dios está haciendo, contraria a lo que debería hacer. A ver si me explico un poco mejor. Si nosotros ponemos oído, como dijo el Señor, ponga oído a mis palabras, ponga oído a mis mandamientos, ponga en práctica mis estatutos, ponemos oído, eso nos hace que nuestro corazón, que nuestra alma se suavice. Pero si nosotros no queremos oír, nos rechazamos y eso no es para mí, a mí no me importa. Entonces eso hace que nuestro corazón se endurezca como consecuencia. Cuando el faraón se endurece de corazón, que Jehová endurece el corazón de Faraón, es consecuencia al rechazo que él está haciendo. Por eso es que él le está diciendo a Moisés que esa era la respuesta que iba a tener Faraón. Después vamos a la plaga 9, que es la plaga del granizo, que lo vimos en la primera trompeta, y aquí nos conecta la primera trompeta. Entonces dijo Jehová a Moisés, levántate de mañana, ponte delante de Faraón y dile,
el Dios de los hebreos, dice así. Éxodo 9, verso 13. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Todo el tiempo le dice lo mismo para lo que quiere que se vaya el pueblo, para que lo sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, subraye tú, sobre tus siervos, subraye tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y escuche lo que dice en el verso 15 que subrayé en celeste, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado sobre la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Le está diciendo, yo lo puse ahí a usted para demostrarle a todas las personas cuál es el Dios verdadero. Porque ellos tenían muchos dioses y cada una de las plagas lo que hacía era botar uno de los dioses. En el verso 24 del capítulo 9, cuando continúa hablando de la plaga de los granizos, dice, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada, y que el granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. No olviden que hay un castigo sobre 3 partes. En ese caso, están en esa figura. En el Apocalipsis, estas 3 partes sobre la tierra y una parte está siendo resguardada. Verso 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Por qué le prestamos tanta atención a la destrucción y no atención a la salvación? Porque no se es de tanto llamado cuando vemos a alguien que está haciendo lo malo y no le prestamos atención al que está haciendo lo correcto. Porque exaltamos tanto las cosas negativas de las personas en lugar de ver las virtudes que tienen, en lugar de valorar las cosas buenas que la persona hace y tratando de ir dejando de lado todas esas cosas malas que hace. Todos hacemos así. Todos estamos en esa lucha. Todos tenemos que ir dejando cosas, pero la gente se concentra en los errores, en las cosas que hacemos incorrectas. Se concentran en eso. Pero no se concentran en cuando vamos avanzando. Una vez escuchaba a una persona que estaba haciendo ejercicio porque estaba con más peso del correcto, como me pasa a mí. Estaba haciendo ejercicio y había bajado unas libras, había bajado como 10 libras, algo así. Estaba en el aeropuerto. Y llegó y le estaba contando a otro y le estaba diciendo, uy, vieras qué bien, y ya bajé 10 libras. Y el otro que estaba escuchando le dice, no, pues, le falta mucho para que se le note. Así hacemos nosotros, mis hermanos y mis hermanas. No nos fijamos en el esfuerzo, en lo que la persona está haciendo, sino lo único que andamos buscando es, y cuando digo andamos buscando, yo no estoy diciendo usted y yo, estamos hablando como individuos. La naturaleza del hombre es buscarle al otro los defectos, buscarle al otro de qué hacer mofa. O sea, eso es lo que buscamos nosotros, pero no buscamos las cosas buenas en el otro, las cosas que realmente tengan valor. Y Dios nos está diciendo a nosotros que Él sí hace eso. Él reconoce a su pueblo, resguarda a su pueblo, aunque está castigando a la tierra, pero a 3 partes. Una parte la está guardando. Dice, dejen de estarse fijando en lo malo, fíjense en lo que estoy haciendo bueno. Aunque todo lo que Dios hace, aunque parece malo, es bueno, me estoy refiriendo que no se fijen en las calamidades, fíjense en lo que yo estoy guardándolos. Nosotros no nos fijamos que tenemos un plato de comida todos los días. Nosotros no nos fijamos que tenemos dónde dormir, que tenemos un servicio sanitario donde ir, que tenemos papel higiénico. Ay, pastor, pero solo imagínense que no tuviera papel higiénico y que no hubiera agua y que tuviera que ir al servicio. ¿Cómo quedaría? Tenemos papel higiénico, tenemos agua, tenemos baño. Podemos comer y defecar de una manera natural. Solamente en la tierra de Egipto, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón. Escuche lo que hace Faraón, donde se ve presionado. Ya estamos en la parte de la transición, ya Faraón está entrando en desesperación. He pecado esta vez, le dice. Jehová es justo. Y yo y mi pueblo impíos. Oiga, esto suena buenísimo.
Pero resulta que eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas también. Venimos y le pedimos perdón a una persona, pero le volvemos a lastimar. El hombre le pide perdón a la esposa y al día siguiente está haciendo las mismas cosas que hacía antes. O la esposa dice que le va a respetar y al siguiente día le está faltando el respeto. Pero en el momento, cuando la presión es mucha, entonces, ay, perdón, perdón. Y así hacemos con Dios nosotros. Cuando Dios viene y nos mete en la olla de presión, entonces, Señor, perdón, perdón, he pecado. Igual que Faraón, he pecado porque Dios es justo. Yo he pecado, Dios es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Y le añade esto a Moisés: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Señor, perdóname por todo lo que he hecho, Señor, perdóname porque realmente, Señor, estoy celebrando lo que no tengo que celebrar y estoy dejando de lado solamente porque hay un montón de gente que desecha tu judaísmo, Señor, porque desecha tus figuras, Señor, porque, ay, perdóname. Pero una vez que se pasa el momento de convulsión, una vez que se pasa todo eso, otra vez a lo mismo. Otra vez sentado haciendo las mismas cosas, hablando las mismas palabras, practicando las mismas cosas, revuelto con las mismas personas. Le responde Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán. Extenderé mis manos, dice, voy a levantar mis manos de esta manera. Está intercediendo por Faraón, está intercediendo por Egipto, porque nada de esto está pasando en Gosén, así que no está orando por su pueblo, está orando por Egipto. Y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra. Y escuche lo que dice el verso 30, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová, Dios. Voy a orar por ustedes, aunque yo sé que al final de cuentas van a terminar haciendo lo mismo. ¿No les ha pasado a ustedes que tal vez alguien ora por ustedes o ustedes oran por alguien para interceder, aunque sabe que la verdad es que son lágrimas de cocodrilo lo que hay ahí? Que una vez que ya se pase la aflicción, ya vuelven a hacer exactamente lo mismo. Vuelve la puerca a revolcarse en el cieno, vuelve el perro al vómito. ¿Qué es lo que Pablo dice? Yo sé, dice Moisés, yo sé que van a volver a lo mismo. Y efectivamente volvieron a lo mismo. En la plaga 8, cuando inicia lo que es el ultimátum y reinicio, o sea, la transición, ya la plaga 8 es como el comienzo, o sea, cuando la Biblia menciona el 8 es un reinicio, es como cuando resetea usted su computadora para que recupere velocidad. Y esa fue la plaga de las langostas, que también las veremos cuando leamos una parte del Apocalipsis. Esta va a ser la figura que vamos a venir a buscar. Dice en el verso 1 del capítulo 10 de Éxodo: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos, subraye esto, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos. O sea, lo que Dios hace es para que tenga trascendencia en las generaciones, para que todos los que vienen, estamos nosotros en la obligación delante de Dios de contarlo a nuestros hijos, para que los hijos se lo cuenten a los suyos, y así consecutivamente. Las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. En el verso 21 dice: Jehová dijo a Moisés, ya entra la novena plaga, la de las tinieblas, que es cuando suenan las trompetas que estamos estudiando en este momento. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Usted se puede imaginar. Yo le invito a que apague la luz de su... No ahorita, pero lo puede apagar más tarde, porque si ahorita apaga las luces, tal vez no pueda leer la Biblia. Pero más tarde apague las luces y mueva las manos así, trate de tocar la oscuridad, a ver si la puede sentir. A ver si siente la oscuridad. A ver si la puede palpar. O sea, si usted ve que la oscuridad tenga masa, tenga cuerpo, tenga volumen, pues esta oscuridad sí se podía sentir. Era tan densa, que las manos la podían sentir.
Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días. Escuche lo que dice, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Ha notado usted que siempre dice que hay 3 días del castigo? 3 días, 3 días. Y esto es justamente lo que representan los diferentes juicios. 4 trompetas y 3 que van a ser el cumplimiento de esas advertencias. 4 sellos y 3 que van a ser el cumplimiento de esas advertencias. 4 copas y 3 que son el cumplimiento de esas advertencias. Bueno, todos esos 4 juicios cayeron sobre Cristo, para que la advertencia de los juicios, para lo que el Señor destinó para castigar a la tierra, no nos caiga a nosotros. Pero por supuesto, si ignoramos lo que Jesús recibió sobre sus hombros, para que nosotros no podamos o podemos estar resguardados en una tierra de Gosén, en el caso nuestro va a ser al final, cuando el Señor arrebate a su iglesia y los saque para que no tenga que pasar por esa ira. De eso se trata el arrebatamiento, de eso se trata la parusia. Para no caer en esa parte del ultimátum. Y por eso es que nosotros vemos 4, y vamos a ver las 4 trompetas que vimos hace un rato, y vamos a ver cómo los 3 juicios últimos o las 3 últimas trompetas son terribles. Y sería lo que nosotros deberíamos de tratar de evitar al hacer lo correcto delante de Dios. Verso 24. Capítulo 10, continuando hablando de las plagas de las tinieblas. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id y servid a Jehová. Por eso lo puse en amarillo lo que voy a leer ahora a continuación. Esta es la 9ª plaga, ya es la plaga, la última, como le digo, es el ultimátum, antes de que venga la 10ª plaga, que la 10ª plaga ya advierte a todos, abarca a todos. Y en esa 10ª plaga está representado la tribulación, los que se quedaron, porque esa 10ª plaga es para todos. O sea, el que no atiende esto, se hubieran muerto los primogénitos de los israelitas y los primogénitos de los egipcios, no importa de quién sea, porque es la última plaga. Esta representa ya, como quien dicen, o si pudiéramos representarlo leyendo el capítulo 10 de Hebreos, cuando dice que el que pecare voluntariamente contra la sangre de Cristo y diere por menosprecio sacrificio, ya no queda más que hacer, sino una horrenda expectación de juicio. O sea, si el Señor murió por su iglesia, pero su iglesia no quiere hacer lo que el Señor dice porque rechaza lo que Dios pide a través de Jesucristo, ya no hay nada más que hacer. Van a tener que pasar por ahí. Pero como Dios tiene una promesa de que una vez sellados para salvación no nos vamos a ir al fuego eterno, entonces va a pasar a esas personas por el crisol para sacar todas las impurezas, para que brille. Y Faraón llama a Moisés, y todavía un poquito con soberbia, con altanería, le dice, vayan y sirvan a Jehová. Parece bueno, eso es lo que está diciendo. Pero le pone una condición, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Váyanse, pero déjenme las ovejas y las vacas. Esta es la última plaga, mis hermanos. Por lo menos la última plaga antes de que ya venga la 10ª, que es la que hace que todo se quiebre, que ya no haya un más allá. Por eso yo le llamo la última plaga, la del ultimátum. Moisés le dice a Faraón, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Él le dice, usted no va a llevar ovejas, no va a llevar vacas. Él le dice, no, usted me va a dar sacrificios, usted me va a dar holocaustos para llevar a Jehová nuestro Dios. Usted puede ver cómo están de tú a tú el Faraón, que es el que tiene supuestamente el poder sobre Moisés y el pueblo, y cómo está hablando Moisés. Usted me va a dar los sacrificios. No se pueden llevar las ovejas ni las vacas. Usted me los va a dar. Vea lo que dice el verso 26. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos en qué hemos de servir hasta que hasta que lleguemos allá. O sea, nos va a dar lo que queremos, nos va a dar lo que necesitamos. Está hablando ya sin
Bueno, antes lo había dicho con autoridad, pero ahora le está diciendo, no, 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 usted dice que no me va a dar eso, usted me lo va a dar. Y nos lo va a dar a nuestro pueblo. Porque llega un momento en que ya Dios ya no solo habla, sino que golpea la mesa. Si lo puedo usar esa figura. Golpea la mesa. Y la tribulación va a ser el golpe de la mesa. Va a ser el golpe de la mesa donde se va a quedar un grupo de personas como testigos predicando y donde la mesa va a ser golpeada a las huestes enemigas y le va a decir ya no más, de aquí ya no se pasa. Esto es lo último que yo voy a aguantar. Porque lo dijo en Isaías, dice, yo me callé, ¿por qué lo decía? Porque estaba dando oportunidad al arrepentimiento, pero una vez que ya no hay arrepentimiento hay que golpear la mesa. Ya no, ya es suficiente, ya se les ha hablado por bien. Papito, mire, recoge esos zapatos. Papito, recoge esos zapatos, son las 8 de la mañana y usted con esos zapatos ahí tirados. Papito, son las 10 de la mañana. Papito, son las 12 de la mañana, las 12 del día. Mire, papito, recoge esos zapatos, son las 4 de la tarde. Y se suelta la fajanda, mamá. Y le pega un par de riendazos. Le dije que recogiera eso. Más o menos así está diciéndonos Dios que está actuando en ese momento. Y Moisés lo sabe. En el verso 27 del capítulo Dios dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas mi rostro, porque cualquier día que veas mi rostro morirás. O sea, le dice, váyase, no vuelva Moisés, porque si lo vuelvo a ver, se muere. Lo está amenazando, ¿verdad? Imagínese, amenazando a Moisés, al hombre que Dios le mandó con un montón de plagas y no lograba reconocer el poder de Dios detrás de esas plagas. Y Moisés le responde, bien has dicho, dice, no veré más tu rostro. O sea, hasta aquí nos acabamos. Y así es como después viene la muerte de los primogénitos. La 10ª plaga, no la voy a explicar porque la vamos a ver más adelante, la vamos a ver como pendiente. Porque la muerte de los primogénitos es justamente ya lo último. Ya como que el Señor dice, de aquí ya no hay más. Y así lo va a hacer la tribulación, pero lo veremos después. Leamos el verso 12 del capítulo 8 en la cuarta trompeta. Como les dije, lo estamos haciendo de una manera rápida, como abuelo de pájaro. Solo agarré un montón de figuras del capítulo 15 para entender lo que estaba pasando con las tinieblas tan densas. Las tinieblas densas es cuando el mensaje del Señor no quiere ser escuchado, cuando se siente, cuando se toca en el ambiente el rechazo que hay al mensaje de Dios, el mensaje donde Dios dice, vayan al principio, vuelvan a mis escrituras, vayan al principio, escuchen a Moisés, escuchen a los profetas, escuchen los salmos, porque de mí hablan. Y la gente, usted siente como que tocara la oscuridad, como que si la oscuridad tuviera masa en esos corazones y en esas mentes, y no quiero, a pesar de todo lo que está pasando, hasta a pesar de ver los efectos climáticos, a pesar de estar viendo las sequías, los huracanes, las muertes, todas las guerras, todo lo que el Señor advirtió en el capítulo 24 de Mateo, a pesar de eso hay tanta oscuridad que no se puede ver o no quieren ver. Como le dijo el Señor a los fariseos, hipócritas, les dice, porque ustedes reconocen cuando va a amanecer o cuando va a llover, pero no reconocen la venida de Él mismo. Y eso es lo que la trompeta cuarta nos está evocando a nosotros antes de que vengan las otras tres, que es el cumplimiento de la fase de la mayor ira, de la mayor fuerza, de la mayor caída sobre esas tres terceras partes. Pero no olviden, mis hermanos y mis hermanas, que estamos hablando que hay una tercera parte que está siendo resguardada. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciere la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo en la noche. Yo podría hacer énfasis a esas tres partes, a esas tres partes donde está herida la tierra, donde está herida la luna, donde están heridas las estrellas, pero no es lo que quiero hacerle énfasis.
Hay mucha gente haciéndole énfasis a eso. Quiero hacerle énfasis a lo que el Señor nos dejó a nosotros realmente, a la iglesia. Todas estas señales, mis hermanos y mis hermanas, todas habían sido y han sido anunciadas desde el Antiguo Testamento. Lo vemos en Isaías, lo vemos en Ezequiel, en Joel, en Amós y en Mateo capítulo 24. ¿Cómo lo enseñó el Señor de ese momento? ¿Cómo lo avisó el Señor cuando ellos iban a ser capturados hacia Babilonia, que es la figura de nosotros cuando venga la gran tribulación? En el verso 9 de Isaías 13 dice: He aquí el día de Jehová viene terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos, sus luceros, no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su impiedad. ¿A quién va a castigar? Al mundo por su maldad y al impío por su iniquidad. Y si usted es del mundo y si usted es inicuo, entonces tema a lo que está diciendo aquí. Pero si usted es una persona que quiere hacer lo que Dios dice, seguir sus estatutos, seguir sus mandamientos, no tiene por qué tener temor. Pablo dijo que no hay que tener temor al que tiene la autoridad de infligir el castigo si estamos haciendo lo correcto, porque fueron puestos para el que infringe la ley. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Eso fue durante el juicio contra Babilonia. Pero también nos evoca a nosotros a lo que está pasando con el cuarto ángel. En Ezequiel 37, 2, 7 al 8, perdón, Ezequiel 32, versos 7 al 8 dice así: Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublados, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová. ¿Cuándo está diciendo esto? Cuando está estableciendo los juicios, cuando iban a ser capturados también, y iban a ser quitados de las manos de los egipcios. No estoy hablando en tiempos de Moisés, sino estoy hablando en tiempos cuando los babilonios iban a capturar y a tomar posición de lo que era Israel también. Los iban a capturar, los iban a tomar para sí. En Joel, en el capítulo 2, en el verso 10, dice: Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y pregunta Joel: ¿quién podrá soportarlo? ¿De qué está hablando Joel? Joel comienza en el capítulo 2 describiendo básicamente el ejército más poderoso que va a enfrentar Judá. Y a eso le llama el día del Señor. O sea, nosotros o la humanidad va a enfrentar el día más terrible, y es justamente en el tiempo de la ira, en la gran tribulación. Pero no olvidemos que un grupo de personas fue quitado, 5 personas fueron quitadas, bueno, no 5 personas, la representación en 5 vírgenes, que representa 5 a la iglesia que ha sido consecuente con lo que Dios establece. Entonces los resguarda, los mete en un gosén, los cuida para que los otros tengan que pasar por el día de la ira. Y ese día de la ira, ese día amargo, ese ajenjo, es el que está representado en la trompeta, en la cuarta trompeta. Acontecerá, dice Amós en el verso 9 del capítulo 8, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, que se rape toda la cabeza, y volveré como en llanto de unigénito, y su postrimetría como día amargo. Y hay gente que dice aquí: ay, no, es que está aquí rechazando las fiestas del Señor. No, está hablando de sus fiestas, no de las fiestas del Señor, de vuestras fiestas, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y vuestros cantares en lamentaciones. O sea, lo que ellos habían decidido hacer para su propio beneficio, habían dejado la casa de Dios, habían dejado todo lo que tenía que ver con el Señor y se exaltaban a ellos mismos. O sea, voy a castigar lo que ustedes hicieron para ustedes y voy a volverles ese día como el más
amargo de todos. Quiero ver si puedo cerrar en unos minutos para tener un ratito para conversar, leyendo el capítulo 24 de Mateo, porque todo esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo acabamos de leer en el Éxodo, en el capítulo que representa las plagas, o en los capítulos que representan las plagas. Lo acabamos de leer en el Apocalipsis hasta este momento, lo que está sucediendo en los cielos, mientras abajo hay juicios establecidos para los que no fueron consecuentes con el mandamiento del Señor. Y Jesús lo dice de esta manera. Mateo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La que habló el profeta Daniel. ¿Qué fue lo que habló el profeta Daniel? De cuando iban a venir los babilonios, que cuando iban a venir los medo-persas, que cuando iban a venir los griegos y después los romanos, y siempre iban a estar en cautiverio. Y cuando iba a ser destruido, que para efectos de él ya había pasado, cuando iba a ser destruido el templo y la gran ciudad. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Porque eso fue lo que pasó en el año 70, cuando vinieron los romanos, los cristianos que sabían esta advertencia, se fueron a las montañas. Escaparon del asedio romano, porque ya sabían que Dios lo había advertido. Los cristianos, los judíos se quedaron ahí porque no creían en lo que Jesús decía. Y todavía advierte más: las que estén encintas, hay de las que estén encintas, las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Porque es muy difícil enfrentar todo este mundo teniendo chiquitos, teniendo personas pequeñitas, bebés, porque con lo que están haciendo, con las enseñanzas, con lo que está pasando en las escuelas, en los colegios, es muy dura esa carga. Orad pues porque vuestra vida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿De qué está hablando él? De la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo, porque para los judíos eso es lo peor que les pudo haber pasado. Hasta el día de hoy lo lloran en un muro que ni siquiera es el muro del templo, es un muro de contención, deseando la reconstrucción de el templo nuevamente. Pues él está comparando esto y está diciendo que va a llegar un momento en que el templo va a ser quitado, va a ser llevado, que sería estas 5 vírgenes, y los que se quedan abajo van a ver gran tribulación como nunca antes la ha habido. ¿Por qué? Porque va a venir entonces un ataque descarado, van a ser las últimas trompetas sobre la tierra. Pero para que eso no pase hay un gosén. ¿Cuántas partes nos enseña el Señor que va a destruir? 3 partes y una la va a cuidar. Eso está representado también en la gente que va a tener que enfrentar la ira de Dios en la tierra, aunque sean sellados para salvación por no haber sido consecuentes con el mensaje de Dios, consecuentes con los mandamientos de Dios. Pero hay un mensaje hermoso, mis hermanos, y ese es el mensaje que nosotros tenemos que ver como iglesia, no las 3 partes. Si usted es de las 3 partes, es de la parte que Dios va a resguardar. Si usted es hijo de Dios, si usted es iglesia, si usted quiere hacer lo que Dios dice, si usted quiere aprender de Jesús, si usted quiere aprender de lo que el Señor planteó desde Moisés hasta el Apocalipsis. Entonces, préstele atención a lo que el Señor dice en el verso 22. Si aquellos días no fueren acortados, se refiere al arrebatamiento, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento, como dicen las iglesias de Apocalipsis, que ya va a ser tanta las cosas feas que el mundo va a tener, que ya el Señor no nos va a pedir más que no negar el nombre de Él, pero nos va a resguardar en un gosén. Y ese gosén en ese caso es cuando nos quite. Pero para eso tengan cuidado. Tengan cuidado, porque cuando eso vaya a pasar, el Señor dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, plural, ¿verdad? No el falso Cristo, sino falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. ¿Qué harán? Grandes señales y prodigios. Sí, van a hacer milagros,
Van a hacer señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible a los escogidos, pero a los escogidos no los va a engañar. Van a tratar de engañarlos, pero no los pueden engañar. Y ya se los dije antes, dice el Señor, que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y vea la señal que va a tener la humanidad, no la iglesia, la señal que va a tener la humanidad una vez que sea arrebatada la iglesia, que sea arrebatada las 5 vírgenes, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere muerto el cuerpo, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, una vez que se da la gran tribulación, una vez que se viene todo esto, entonces se está hablando de la cuarta trompeta, se oscurecerá y la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya no están las 5 vírgenes que el Señor se llevó. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces viene el juicio de las copas. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al juicio sobre las naciones y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los 4 vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Y vamos a dejarlo aquí, en el verso 13 del capítulo 8, que es donde vienen los otros ángeles a tocar. Miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Antes de cerrar la charla y antes de dejar preparado todo para escuchar al 5.º ángel el lunes que viene, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Misericordia. Cuando el Señor advierte es misericordia. Cuando el Señor disciplina es misericordia. Cuando el Señor permite que pasemos por aflicción es misericordia. Porque es mejor pasar un poquito de aflicción por nuestra rebeldía, por nuestra soberbia, por nuestra desobediencia, que una eternidad sin el Señor. Así que mis hermanos, lo único que podemos ver es misericordia. Así que las 4 trompetas primeras son misericordia antes de que se ejecuten los otros 3 ángeles que van a venir con mucha fuerza. Lo que pasó anteriormente con los sellos, lo que le pasó al pueblo de Israel en el transcurso, eso es un mensaje de misericordia. El Señor lo que quiere es que veamos que lo que pasó allá está pasando y va a pasar. A partir de la otra semana, a partir del próximo lunes, vamos a hablar del presente continuo, de lo que significan los juicios de Dios. Y les voy a decir por qué, mis hermanos. ¿Por qué le digo el presente continuo? Porque Dios es atemporal. A Dios no lo limita el tiempo. Entonces, como Dios no lo limita el tiempo, nosotros tenemos que tratar de ver como Dios ve. Porque Dios lo ve a usted y a mí, si somos hijos de Dios, como obra terminada. Pero para llegar allá, si nos desviamos, entonces Él va a venir, nos va a pegar un par de chilillazos, como diría mi abuelo, para ordenarnos en el camino. Pero no son chilillazos de odio, de venganza, son de amor. Son de amor, es para que nosotros mejor nos duela un poquito ahorita y no nos duela eternamente. Como lo dijo David, es mejor un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Voy a dejar de grabar en este momento.